verificación. Es otra de las herramientas cualitativas las cuales nosotros podemos utilizar para mejorar o solucionar algún problema que se quiera verificar o realizar. ¿Quién me quiere ayudar a leer esta parte de la lista de verificación? Yo, profe. Ok, adelante. Dice, lista de verificación. Herramienta relativamente sencilla, económica y confiable para evaluar un producto, servicio o proceso. Consiste en una lista de frases, preguntas o afirmaciones, las cuales son contrastadas con criterios, entre paréntesis, procesos, características de un producto o servicio, etapas de un proceso, normativa legal, entre otros. Y se determina si estos criterios se cumplen o no, con o sin observaciones. Esta herramienta permite hacer un guía durante el desarrollo de la auditoría, sirviendo de registro para posteriormente elaborar el informe de auditoría. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos esta herramienta, la cual se conoce como lista de verificación o checklist, también la pueden conocer, o algunos de ustedes la conocen de esa manera. Es una herramienta que nos permite hacer una serie de preguntas para comprobar si algún proceso está cumpliendo con las normas establecidas. También nos puede servir para hacer una especie de auditoría interna o un preludio a lo que podría ser una auditoría, en la cual nosotros vamos a revisar que el equipo o que las instalaciones estén cumpliendo con las normas de calidad establecidas. ¿Cómo se aplica esta herramienta? ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Yo, profe. Ok, adelante. Dice, 1. El responsable de la evaluación debe de ser el líder de equipo, auditor, quien puede ser apoyado por sus colaboradores. 2. Antes de su elaboración se debe realizar la revisión documental, manuales, políticas, procedimientos documentados, instructivos de trabajo, normativa legal, entre otros. 3. La lista de chequeo se debe elaborar para cada proceso que se enmarque en el proceso de auditoría. 4. Se deben de realizar una vez definida la planificación específica de auditoría, objetivo y alcance de la auditoría. 5. Aquí se deben definir el tamaño de la muestra de acuerdo a la cantidad de registros disponibles en el lugar de la auditoría. Para ello se recomienda aplicar los documentos técnicos sobre muestreo estadístico para la auditoría interna de gobierno publicados por el CAIC. 6. Las preguntas deben ser claras y deben ir orientadas al cumplimiento puntual de un requisito o característica sometida a la revisión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí los puntos que se mencionan, los más importantes, es de que se debe seleccionar un responsable al cual va a llevar a cabo este proceso de la auditoría. Eso ya muchos de nosotros lo conocemos. Antes de realizar esta lista de verificación, debemos de revisar documentos, manuales, políticas, procedimientos, etcétera, como lo muestra en el punto 12. Aquí en la lista de chequeo, nosotros anotamos los puntos que consideramos más importantes o los cuales pueden ser revisados dentro de una auditoría. Y como lo dice en el último punto, las preguntas deben de ser claras y concisas. El tamaño de esta lista de chequeo ya depende de nosotros, qué tantos procesos queramos revisar. Puede ser una lista extensa o puede ser una lista pequeña, como la que vamos a ver nosotros ahorita en el formato que les voy a presentar. Y como las demás herramientas, esta también cuenta con sus beneficios y sus limitaciones. ¿Quién me ayuda a leer esta parte de los beneficios? Yo, profe. Muy bien, adelante. Beneficios. Si las listas de verificación se desarrollan para una auditoría específica y se usan correctamente, ayudan a la planificación específica de la auditoría. Asegura un enfoque consistente de auditoría. Actúa como plan de muestreo y controlador de tiempo. Sirve como ayuda a la memoria y proporciona un archivo para las notas recolectadas durante el proceso de auditoría. Asiste en el proceso de auditoría y en especial al auditor, para que se desempeñe mejor durante el proceso de auditoría. Promueve que la auditoría se realice de forma sistemática y comprensiva, obteniendo una evidencia adecuada. Muy bien, muchas gracias. Aquí los beneficios o los primeros beneficios que marca esta presentación
es de que si se realiza una lista de verificación demasiado completa o complementaria, puede facilitar todo el proceso que se lleva a cabo en auditoría. Puede ser una auditoría larga o puede ser una corta, dependiendo de qué tanto empeño le pongamos a nuestra lista de verificación para poder revisar todo eso, toda esa documentación o todo ese equipo que requiere ser revisado dentro de una auditoría. Aquí tenemos otros beneficios, la segunda parte de estos beneficios. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Yo, profesor. Muy bien. Proporcionan estructura al proceso de auditoría. Proporcionan un medio de comunicación y un lugar para registrar los datos y mantenerlos como futura referencia. Registro de evidencia de la auditoría puede servir de input para un nuevo proceso de auditoría y poder mejorar la planificación específica de la auditoría. Puede ser proporcionadas al auditarlo antes del inicio de la auditoría, lo cual facilita el proceso en cuestión. Muchas gracias. Bien, entonces aquí proporciona, como dice el primer punto, proporcionar una estructura del proceso de la auditoría. Aquí la vuelven más ágil, más veloz o más fluida lo que es este proceso. Es una forma de comunicar todo lo que está bien o todo lo que está mal dentro de nuestro proceso que vamos a revisar con esta lista de chequeo. Puede ser utilizada para una auditoría o también puede ser utilizada en un cambio de turno de la mañana a la noche o al revés. Entonces ahí ya depende de cómo la empresa maneje este tipo de listas de verificación o checklist. También para dar mantenimiento a equipos también puede ser utilizada. Como nos dice, es un registro que evidencia la auditoría. Entonces ahí tenemos como referencia a nosotros auditorías previas en las cuales hubo puntos en los que se falló. Entonces, como existe un registro, nosotros podemos mejorar todos esos aspectos que fallaron en un registro anterior. Y el último punto, sabemos que muchas veces se les avisa cuando va a haber auditoría, entonces las líneas o las áreas se preparan para llevar a cabo todo lo que es la auditoría. Y ahí, como nos dice, se pueden proporcionar a las personas que van a estar auditadas para saber qué contestar o cómo hacerlo de forma correcta cuando ya vayan a llevar a cabo el proceso de una auditoría cuando son externas, sobre todo. Estos son los beneficios y vamos a ver qué limitaciones tiene esto de la auditoría. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Ok, adelante. Limitaciones. Puede ser vista como arma de intimidación por el auditado. El enfoque puede ser muy acotado en alcance y no poder identificar las áreas específicas con problemas. Utilizarlas como único medio de soporte del auditor durante el desarrollo de la auditoría puede limitar su eficiencia. No deben ser un subtítulo del programa de auditoría. Utilizada por un auditor inexperto pudiera no comunicar claramente lo que se está basando. Las listas de verificación poco preparadas pueden hacer lenta la auditoría debido a duplicaciones y repeticiones al momento de realizar las entrevistas. Que las listas de verificación sean demasiado genéricas y no reflejen la operación de la organización trae como consecuencia que estas no agregan valor y no se relacionan con la auditoría. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces aquí dentro de las limitaciones nosotros podemos ver que puede ser utilizada como un arma de intimidación para el auditado. Ya sabemos que por lo regular cuando escuchamos la palabra de auditoría, lo primero que pasa es que nos ponemos nerviosos, ¿no? No sabemos qué tipo de auditor nos pueda tocar, qué tipo de preguntas nos pueda realizar. Entonces muchas personas suelen ser intimidadas o les da miedo todo esto de la auditoría. El enfoque puede ser muy acotado en el alcance. Aquí se refiere a que nosotros podemos haber hecho una auditoría previa, pero no contemplamos algunas cosas de las cuales los auditores puedan preguntar. A lo mejor nosotros no lo consideramos, pero ellos sí lo consideran esencial. No debe ser un sustituto del programa de auditoría. Esta lista de verificación sabemos que es una previa a una auditoría. Es para que nosotros, antes de que nos auditen, revisemos que todo esté en orden
a lo mejor se nos pasa algo. Entonces aquí dice que no puede ser un sustituto del programa de auditoría, cuando son externas sobre todo. Otro punto es de que si la persona o el auditor es inexperto, puede hacer preguntas que no tengan nada que ver con el proceso y con eso puede entorpecer o hacer más larga o más lento este proceso de auditoría. Entonces, como nos dice en los puntos de la aplicación, debe de haber un líder o una persona que sepa lo que se va a auditar. Y antes de auditar, uno debe de revisar los manuales, los procedimientos, etcétera, para saber de qué se trata lo que vas a auditar. No solamente llegar y empezar a hacer preguntas que no tienen nada que ver. Es lo que nos dicen esos puntos. Y el último punto, que las listas de verificación sean demasiado genéricas y no reflejen la operación. Aquí se refiere a que yo puedo tener una lista de verificación que no esté completa, que no lleve muchos aspectos que en realidad se deben de considerar. A lo mejor nomás la hago en base a preguntas y ya ahí la voy contestando o palomeando o cosas así. Entonces no aporta mucho valor a lo que es la auditoría. Estas son las limitaciones. Y así como las otras herramientas que hemos estado utilizando, esta también cuenta con su formato. En este caso, el formato que se presenta aquí en pantalla es un formato muy sencillo. A lo mejor ustedes conocen uno diferente, pero aquí tiene en esencia lo que es la fecha, la organización, aquí quiere decir la empresa o el lugar donde se está auditando, el auditor, aquí van los nombres de las personas que van a estar llevando a cabo la auditoría. Y el proceso, aquí se pone el proceso del cual se va a auditar. Digamos que algo de soldadura, algo de mantenimiento, algo de producción, entonces cualquier operación aquí la ponemos dentro del proceso. Y la lista de chequeo o el checklist se divide en varias columnas, como se mira aquí en este formato. En la primera columna tenemos el artículo, aquí se está refiriendo al objeto que estamos auditando. Si estamos hablando de soldadura, pues aquí ponemos qué artículos podemos auditar dentro del área de soldadura. Y en la parte donde dice norma, se está refiriendo a qué norma o a qué manual se rige este artículo o cómo el operador trabaja este artículo en base a qué norma o a qué procedimiento. A eso se refiere a esta parte. Y en la segunda columna es donde se elaboran las preguntas. ¿Qué preguntas yo voy a realizar a la persona que voy a auditar o al equipo que voy a revisar? Aquí estructuro estas preguntas cortas. En las otras dos columnas que se muestran aquí, se le da una valoración a lo que estoy preguntando. La C significa si está conforme, como se mira aquí en la parte de abajo. Y la NC, que no está conforme, como aquí lo especifico. Siempre que nosotros hacemos un formato, siempre que se realiza un formato, y colocamos así solamente letras o iniciales, debemos de poner en la parte de abajo qué significa cada una de estas iniciales o de estas letras que vemos aquí. En la parte de la observación, si cumplió el objetivo, el artículo que estoy auditando, aquí pongo una observación, si cumplió, pero a lo mejor ya está muy viejo o en algún momento va a fallar, cosas así podemos poner dentro de la observación. Si no cumple, pues ya obviamente ponemos el por qué no está cumpliendo nuestro objetivo. En la última columna tenemos el medio de verificación. Pues se puede hacer una lista de verificación o una auditoría en base a registros. Aquí en registros nos referimos a ayudas visuales, a manuales, etcétera. En entrevistas ya tiene que ver con las personas que estamos auditando, ya sea el operador, el líder, el supervisor, el ingeniero, etcétera. A eso se refiere con este medio de verificación. Y aquí lo anotamos, si fue un registro o si fue una entrevista a qué persona. En sí, así es como está formada esta lista de verificación. A lo mejor ustedes conocen otra diferente, pero en esencia debe de cumplir con estos requisitos.